Mi nombre es Ethan, tengo 27 años y esta es la historia de cómo descubrí que, a veces, la persona que más te ama es la misma que más te quiere destruir. Si me hubieras dicho hace 6 meses que Jenna, la mujer con la que pensaba casarme, terminaría arrastrándome por el lodo, primero emocionalmente y luego literalmente, probablemente te habría llamado loco o envidioso, pero aquí estoy, contando mi historia. Porque si no la cuento yo, ella lo hará por mí. Y créeme, su versión dista mucho de la verdad. Todo empezó como empiezan todas las tragedias modernas, con una sonrisa perfecta, unos labios dulces y promesas lanzadas entre risas suaves, como quien lanza monedas a una fuente. Realmente Jenna era fascinante. Entraba a un cuarto y lo dominaba todo sin esfuerzo. Hablaba con una seguridad que te hacía sentir que el mundo era suyo y tú eras un afortunado por estar invitado. Y cuando me miraba, al principio, era como si solo existiéramos ella y yo. Yo venía de otro mundo, uno en donde las cosas se ganaban, no se regalaban. Crecí sabiendo que el amor se demuestra en los detalles, no en las etiquetas de los regalos. Jenna no era así. Ella creía que el amor se debía probar cada día con más intensidad. Durante los primeros meses me adapté, me estiré más allá de lo que podía permitirme. Un bolso caro aquí, una cena allá, no porque ella lo pidiera directamente. Jenna nunca pedía, insinuaba. Sus silencios eran más poderosos que gritos, y cada vez que me decía algo como «no es que me importe el dinero, pero es lindo sentirse cuidada», yo corría a demostrar que sí, que podía cuidar de ella, que valía. Pero lo que no vi venir fue cómo esas pruebas de amor se convertirían en pruebas de resistencia. La noche del restaurante no fue el final, fue el inicio, el punto exacto donde la fachada comenzó a desmoronarse. Ella estaba rara desde temprano, fría, distante, casi como si ya supiera lo que iba a pasar, como si estuviera preparando una escena y yo no fuera más que un actor sin guión. Pedí lasaña. Jenna levantó una ceja. ¿En serio pediste eso?, dijo sin levantar la mirada de su teléfono. No contesté. No valía la pena. Intenté salvar la noche hablando de viajes, de escaparnos allá a algún lugar. Fue entonces cuando dejó el tenedor con un sonido seco, se reclinó hacia atrás y dijo con la voz lo suficientemente alta para que la escucharan en 3 mesas cercanas: «Tienes suerte de que alguna vez hayas salido con alguien como yo». Esto provocó un largo silencio, luego murmullos y finalmente risas. No muchas, solo una de ella. Jenna se levantó, me tiró la servilleta como quien deja la última carta sobre la mesa y caminó hacia la salida con ese paso de modelo herida que dominaba tan bien. Yo no fui tras ella, no porque no doliera, sino porque por primera vez en mucho tiempo no me sentí el culpable. Me quedé, comí mi lasaña y, por Dios, sabía a libertad. Dormí como no había dormido en meses. No hubo pesadillas, no hubo sobresaltos, solo un silencio sereno. Y cuando desperté, lo primero que vi fue la luz de la mañana y luego la pantalla de mi teléfono. 14 llamadas perdidas, 7 mensajes, todos de Jenna. ¿Podemos hablar? No lo dije en serio. Estás exagerando. Por favor, Ethan. Uno tras otro como ráfagas, cortos, urgentes, desesperados. Pero no por amor, lo sentí, era otra cosa. Ella no lloraba por mí, lloraba por el control, por la narrativa que ya no podía manejar. Y ahí lo entendí. Jenna no me amaba. Amaba el reflejo que le devolvía cuando me tenía a sus pies. Amaba sentirse deseada, necesaria, indispensable. Y ahora que me había alejado sin rogar, sin gritar, sin escándalo, estaba perdiendo su poder sobre mí. Dejé el teléfono boca abajo, fui a la cocina, café. Por primera vez no había necesidad de explicar nada. No había que pedir perdón por ser quien soy, hasta que volvió a sonar. Pero esta vez no era ella, era su madre, luego su mejor amiga. Después un número desconocido, llamadas, mensajes, audios. Y todos tenían la misma narrativa. Yo era el malo, ella la víctima. Uno de los mensajes más absurdos, aunque no lo olvidaré nunca, fue de Ashley. Ethan, no puedo creer que la hayas hecho pagar la cuenta cuando sabías que está mal económicamente.
Eso es cruel, no después de todo lo que ella hizo por ti. Cruel. ¿Yo? El que se quedó ahí en silencio, tragando el nudo en la garganta, mientras Jenna me ridiculizaba en público. El que pagó la cena fui yo, la propina y el precio emocional de la humillación. Y sin embargo, esa era la versión que ella vendía. No respondí. No debía. Cada palabra mía sería usada como leña. Lo sabía. Y eso era lo que más le dolía. Mi silencio. Apagué el teléfono, lo dejé en la mesa y salí. Caminé por la ciudad como un desconocido en mi propia vida. Me perdí entre libros viejos y olor a café. Charlé con extraños, sonreí a niños que corrían entre estanterías. Y por un día no fui el ex de Jenna, solo fui Ethan. Al caer la noche, encendí el celular. 52 notificaciones, 8 audios, 3 mensajes nuevos. Uno de ellos, anónimo: vas a arrepentirte de esto, te lo prometo, sin nombre, sin firma. Pero no hacía falta, conocía esa cadencia, esa arrogancia, era ella, era Jenna, y mientras el mensaje parpadeaba frente a mí, algo en mi pecho, algo que había sanado un poco ese día, volvió a tensarse. Esto ya no era una ruptura, era una declaración de guerra. 2 días después, la guerra dejó de ser sutil. Estaba en la oficina ajustando los planos de un proyecto que llevaba semanas afinando, cuando mi jefe golpeó la puerta. No sonreía, no bromeaba. Tenía esa expresión que la gente pone cuando algo no está bien y no saben cómo decírtelo. Ethan dijo con voz grave: Recursos Humanos recibió un correo anónimo esta mañana. Sobre ti. Mi estómago se hundió. Tomó una hoja impresa. Me la entregó. Era una lista. Acusaciones vagas. Sugerencias, no afirmaciones. Que yo era emocionalmente inestable. Que había hecho comentarios incómodos a compañeras. Que era un potencial riesgo para el ambiente laboral. Sin fechas, sin nombres, sin pruebas. Solo humo. Suficiente para hacer que alguien se pregunte si hay fuego. Reconocí la redacción, las frases pasivo-agresivas, las palabras elegidas como bisturí. Fue Jenna. No lo dudé ni un segundo. No buscaba arruinar mi carrera, buscaba arruinarme a mí. Mi jefe, para su crédito, no se tragó el cebo, pero las semillas ya estaban sembradas. Aunque era un tema privado, confidencial, ya todos lo saben. Los chismes corren rápido, miradas en los pasillos, silencios al entrar en reuniones. El veneno era lento, pero eficaz. Salí temprano ese día, no por miedo, sino por estrategia. Conduje sin rumbo, saliendo de la ciudad, cruzando campos con árboles que aún no despertaban del invierno. Pensé en todo, en cómo dejé que alguien tan dañino entrara tan profundamente, en cómo confundí amor con manipulación. Y cuando el sol cayó, con ese naranja cruel de los días que se acaban, decidí que no esperaría el próximo ataque. Si quería guerra, la tendría. Esa noche no dormí, abrí mi laptop, guardé todo, mensajes, audios, llamadas perdidas, capturas de redes sociales, hasta conversaciones con amigos que sospechosamente repetían frases que Jenna solía decir. Lo almacené en la nube, en discos, lo envié a mí mismo y luego llamé a Marcus. Marcus no era un abogado glamuroso, era un pitbull con corbata mal planchada y un odio profundo por la injusticia. Viejo, dijo tras escuchar mi relato, esto no es una exdolida, es una campaña y tú ya tienes el arsenal para defenderte. Él no habló de venganza, habló de fortaleza. No dispares primero, pero levanta tu muro, que si ella vuelve a atacar, se estrelle con él. Y mientras yo construía en silencio, Jenna atacaba con ruido. Primero fueron las publicaciones en redes sociales. Algunas personas son tan falsas que hasta el diablo les teme. La traición más dolorosa viene de quien te abrazaba más fuerte. Cientos de reacciones, corazones, lágrimas y amigos en común comentando: no te merecía. Algunos incluso me bloquearon. Luego empezó a insinuar que yo tenía problemas de ira. Nunca lo decía directamente, solo dejaba caer palabras, miradas, silencios cargados. Gente del gimnasio empezó a saludarme con distancia. Un colega me preguntó si todo andaba bien en casa. Ella era maestra en eso, destruir sin dejar huellas. Pero lo peor aún estaba por venir. Golpearon la puerta de mi apartamento un viernes por la mañana. Pensé que era un paquete.
tal vez el café que había pedido, pero número. Era un mensajero con sobremanila, gesto neutro y una frase que no olvidaré. Notificación legal para Ethan Morales. Dentro, una carta de cese y desistimiento. Me acusaban de acoso, de crear un ambiente hostil, de negarme a dejar en paz a Jenna. Me reí, no de alivio, de absurdo. No la que había llamado ni una sola vez. No le había respondido un solo mensaje. No la había buscado, ni en redes, ni en la calle, ni en sueños. Pero ella ya no necesitaba hechos, solo necesitaba sembrar la duda, moldear la narrativa, y esta carta era su nueva herramienta. Lo curioso era que, sin saberlo, me acababa de regalar la prueba más poderosa, porque todos sus mensajes seguían ahí. Mensajes dulces, enojados, culpables, confusos, todos enviados después de la supuesta fecha en la que yo la acosaba, capturados, fechados, respaldados. Llamé a Marcus, le envié todo. Su respuesta fue rápida, feroz y casi con satisfacción. Ahora sí, esto es lo que queríamos, la acabamos. Marcus redactó la contrademanda esa misma semana. No solo por difamación, también por acoso, daño emocional y manipulación maliciosa. Adjuntó los mensajes, las llamadas, los audios. El informe de recursos humanos que demostró que las acusaciones eran falsas, las publicaciones pasivo-agresivas. Todo. Solicitamos retractación pública, daños y perjuicios, y una orden de alejamiento, no porque temiera por mi seguridad, sino para que el mundo supiera quién era el verdadero peligro. La notificación le llegó a Jenna 3 días después, y fue como tirar una piedra en un nido de avispas. De un momento a otro, silencio. Los mensajes pararon, las llamadas cesaron, los susurros en el trabajo desaparecieron. Incluso Ashley, su mejor amiga, la misma que me llamó monstruo, me escribió: «Lo siento, no merecías nada de esto». No había excusas, solo esa frase. Y eso lo dijo todo, porque la verdad había empezado a salir. Y cuando la verdad se mueve, no hay máscara que no se caiga. La audiencia quedó fijada para 3 meses después, pero no llegamos a tanto. Un mes antes, el abogado de Jenna envió una propuesta: retirar las acusaciones a cambio de que yo también desistiera. Un acuerdo de silencio mutuo. Marcus se rió, literalmente. ¿Quieres justicia o venganza?, me preguntó. Quiero paz, le dije, pero con dignidad, así que rechazamos el acuerdo. Y el día del juicio, Jenna no se presentó. El juez falló a nuestro favor in absentia. Le ordenaron pagar daños y perjuicios, no lo suficiente para arruinarla, pero sí para marcarle el ego, no solo por lo que hizo, sino por lo que intentó. Y ahí empezó mi verdadero cierre. La notificación oficial llegó 2 semanas después del juicio. Jenna debía pagar, emitir una retractación formal y mantenerse alejada. No hubo lágrimas, no hubo súplicas, solo silencio. Un silencio que por primera vez en mucho tiempo no era amenazante, era limpio, era mío. Volví a dormir con la ventana abierta, a dejar el celular en modo normal, sin temor a un nuevo número, a caminar por el trabajo sin mirar por encima del hombro. La gente que me había juzgado comenzó a mirar con otros ojos. Algunos pidieron disculpas, otros simplemente se callaron. Yo no dije nada, no hacía falta, porque la verdad no necesita venganza, solo tiempo y paciencia. Una mañana de sábado, mientras planeaba el viaje que siempre había pospuesto, me llegó un correo, sin asunto, sin firma, solo 2 palabras: «Te extraño», y aunque no decía quién era, sabía perfectamente de quién venía. Podría haber respondido, podría haberla hecho esperar, o insultarla, o cerrar el círculo con una gran frase, pero lo único que hice fue lo más poderoso: eliminarlo, sin rencor, sin odio, solo con paz y convicción, porque hay puertas que una vez cerradas deben quedar así. Y mientras caminaba por la orilla del mar, con el sol de la tarde bañándome la piel, entendí algo que Jenna jamás comprenderá. La mejor venganza no es destruir a quien intentó dañarte, es construir una vida tan libre, tan luminosa, tan auténticamente tuya, que todo lo demás parezca una sombra distante, y eso es exactamente lo que estoy haciendo.
Gracias por haberte quedado hasta el final. Tu apoyo hace que podamos seguir compartiendo relatos que tocan, que sacuden y emocionan. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Hay muchas más historias por venir, reales, intensas, con alma. Y si alguna vez amaste a alguien que terminó haciéndote daño, déjame un comentario. Quiero leerte. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, cuídate.